Reporte 100. Esta mañana nos acompaña en cabina Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible y jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, puedes bajar un poquito. Ahí está el micrófono. Muchas gracias. Francisco, la semana pasada se fueron de Guaymas a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y entiendo que de Lázaro Cárdenas, Michoacán a Chile, vehículos fabricados aquí en Hermosillo, ensamblados aquí en Hermosillo de Ford. Así es. Bueno, otra vez gracias por la invitación, Juan Carlos. Es correcto, fíjate que es un cambio de dirección lo que estamos viendo ahí. Por primera vez en la historia, aunque el puerto tiene más de 200 años, por primera vez en la historia se mueven carros de Ford del puerto de Guaymas. Eso es muy importante. Anteriormente, Ford, sabes, recordarás, tiene cerca de 40 años, un poquito menos, pero nunca había usado el puerto de Guaymas como un centro logístico. Entonces es muy importante eso, y eso se celebró el martes pasado. Sí, ¿cuántos carros salieron a Lázaro Cárdenas? En esta primera salida salen pocos carros. La idea es ya cada mes aumentar y van a ser 1,400 de aquí al final del año. El año que entra aumentarían a muchos más, ¿no? ¿Y Ford los vende en Sudamérica? Sí, es correcto. Ford desde hace mucho mueve carros que hace acá. Aquí es donde hacen el Maverick, por ejemplo, y la Bronco. De aquí los mandan a todo el mundo. Entonces la parte logística es muy importante. Sí, ¿cómo se los llevaba antes de usar Guaymas? Usaba puertos a miles de kilómetros. Mazatlán, sí. Lázaro Cárdenas. Sí. Es decir, el cambio que se da, ese parteaguas, también tiene que ver con la sustentabilidad y el medio ambiente. Si los millones de dióxido de carbono que estamos soltando al aire cada vez que van las madrinas de aquí hasta allá versus moverlo a una hora Hermosillo, hace una gran diferencia. Sí. ¿No? ¿Por qué no usaban Guaymas? Por unas razones importantes, que es el segundo tema del parteaguas. El puerto de Guaymas históricamente no ha estado conectada, es decir, la logística de un puerto como el de Guaymas no ha estado conectado al sector industrial del estado. Entonces, no solamente Ford, hay muchas maquiladoras, muchas empresas de agro, entre otras, que no utilizan el puerto de Guaymas el día de hoy y lo podrían utilizar. Usan Ensenada, Mazatlán, algunos Lázaro Cárdenas. Entonces, esa desconexión también es el segundo punto importante que se celebra ese día, la conexión del puerto a la parte industrial de Sonora. Sí, ¿al que le hicieron a Guaymas para que Ford eligiera este puerto para transportar sus vehículos? Dos cosas importantes, Juan Carlos. La primera, una inversión histórica del presidente de la República, del gobierno federal, hay que decirlo, de más de 4,000 millones de pesos. Y lo que está haciendo básicamente es fortalecer, actualizar ciertas plataformas, cierta infraestructura básica del puerto que no se había hecho en muchas décadas. Y por el otro lado, fortalecer el tema logístico de la salida de Guaymas. Si tú pasas cerca de Guaymas vas a ver cómo se han ampliado las avenidas, la parte de la conexión a la carretera y obviamente las carreteras a Chihuahua y fortalecido las aduanas. Es decir, estamos hablando que Guaymas es la ancla o el ancla de un ecosistema para reducir costos logísticos de hacer negocios en Sonora y aprovechar el nearshoring. Eso es básicamente lo que estás viendo con Guaymas. Sí, este ejemplo de Ford se utilizará para que otras personas, otras empresas, otros negocios utilicen el puerto de Guaymas para transportar sus productos. ¿Hacia dónde le queda de manera natural Lázaro Cárdenas, pero hacia qué otros puertos puede utilizarse como destino desde Guaymas? Mira, son 3 destinos principalmente. Uno, Norteamérica, sí. Es decir, el Pacífico de Estados Unidos. Otro es Asia, que es una conexión directa a Asia, y obviamente otro Sudamérica. Ahora tú me preguntarás, oye, y es el tercer punto del cambio de dirección, la alianza con Amberes. Sí. Amberes es un puerto que está en el Atlántico, recordar a tu auditorio, está en Bélgica. ¿Qué está haciendo? Preguntarán algunos, haciendo una alianza con un puerto en el Pacífico. El tema es que ahora con el nearshoring, que viene siendo toda la relocalización de inversiones, los puertos están conectados alrededor del mundo. Entonces, le interesa mucho a Europa también estar conectado con un puerto del Pacífico mexicano, y especialmente un puerto que es mexicano, pero también es de Norteamérica por su tema geográfico, pero también es Latinoamérica. Entonces, el puerto de Amberes lo menciono porque ellos son el puerto más avanzado de Europa en el movimiento de carros, sí, en Europa.
y eso es muy relevante. Y también es el puerto más avanzado en la transición energética, es decir, uno de los puertos más limpios del mundo. Y queremos que Guaymas, en su desarrollo, también tenga ese componente de poder utilizar energía limpia para hacer más atractivo a todos estos buques y a todo este transporte del nearshoring, de relocalización de inversiones, que pide tener ese tipo de combustibles y ese tipo de energía. ¿En qué beneficia a Guaymas, a la población, al municipio, el hecho de que se utilice más el puerto para exportar productos, para llevar productos o para traer productos a través de ese puerto? Claro, yo diría que son en dos facetas, en el corto plazo y en el mediano y largo plazo otras. En el corto plazo, como bien preguntabas ahorita, ¿qué van a pasar con otras empresas? Actualmente, antes del evento del puerto de Guaymas, ya se vienen trabajando con empresas sonorenses y algunas de Arizona y de Chihuahua, pero principalmente sonorenses, para que puedan acercarse comercialmente al puerto. Es decir, con la actualización, fortalecimiento que se hizo hoy en día al puerto de Guaymas con el presupuesto federal, ya permite sacar y meter productos al puerto. Eso lo que te va a permitir es más flujo, más trabajo, más economía localmente. Mediano y largo plazo lo que estás haciendo es invitar a inversionistas para que puedan ampliar las plataformas y hacerlas más especializadas. Por ejemplo, el movimiento de carros requiere maquinaria muy especializada y así otros sectores. Entonces, poder lograr atraerlos te va a hacer de un puerto potencialmente un puerto que sea un ecosistema por sí mismo, como lo son los puertos grandes de Europa. Sí, esta ampliación del puerto de Guaymas, esta modernización del puerto de Guaymas y esto que están haciendo con Ford también tiene que ver con el sacar las vías del tren de Nogales. ¿Cómo está conectado el puerto de Guaymas con la obra del tren en Nogales? El puerto de Guaymas es uno de los anclas del Plan Sonora. Sí. El Plan Sonora tiene varias vertientes, ¿no? Una es energías limpias, que es importante para atraer también inversiones de nueva generación. Otro es la infraestructura, que incluye el puerto de Guaymas, pero también incluye las carreteras para sacar a Chihuahua y a Texas y fortalecer las aduanas de México. Entre ese fortalecimiento de las aduanas mexicanas y las americanas que se está llevando de manera paralela, incluye el tema de las vías, ¿no? Es decir, poder facilitar el tema de la comunicación entre Guaymas y Arizona. Nada más para recordarle a tu auditorio, el puerto de Guaymas es el único puerto del norte de México conectado vía férrea con Estados Unidos. Y ese es un tema muy importante. Ensenada no lo está. El hecho de que Sonora lo esté y que Guaymas lo esté es muy importante. Nos da una ventaja competitiva también que tenemos que aprovechar. Sí, ahorita que tocas el Plan Sonora, el nearshoring, que es la relocalización de las empresas, pareciera que es un asunto así como que muy teórico, muy arriba, muy elevado. ¿Cuáles son los entregables ahorita del Plan Sonora? ¿Cuáles son los entregables de la relocalización? Porque se habla mucho de la relocalización de empresas y uno se imaginaría que sale a las calles de Hermosillo y se va a topar con empresarios de todo el mundo buscando dónde reubicar sus empresas de hacia nuestro territorio y pues no necesariamente es así. Además, las cifras de la inversión extranjera directa en nuestro país, el 90% de la inversión extranjera directa es de inversión que ya estaba aquí, apenas un 10% es de relocalización. Pareciera que es más como el boom petrolero de los años 70s, 80s de José López Portillo, de que íbamos a administrar la riqueza y pues nunca llegó la riqueza. Sí, no, déjame crear un poquito de polémica contigo. Primero, la relocalización no sucede ipso facto en un momento, sí. Empieza orgánicamente. O sea, es un mito el decir, oye, pero es que mucho es orgánica. No, es que así empieza la relocalización. Porque las empresas que están acá, multinacionales, y puede ser contraintuitivo, y entiendo tu punto, las empresas que ya están multinacionales tienen que tomar una decisión, si se quedan aquí o se van a otro lado, o se van al suroeste asiático, etcétera. Están decidiendo, corporativos de fuera de Sonora, expandirse en Sonora, que ya tienen presencia. Esa es una relocalización, especialmente si son empresas extranjeras. Sí es una relocalización, digamos, de fase 1. La fase 2 de nueva inversión es importante. Yo te diría que sí es un tema, es una oportunidad global, es un tema internacional, geopolítico, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, Juan Carlos, los sonorenses, el gobierno, el sector empresarial. Sí es un hito que Sonora, quitando el caso de la Ciudad de México, que siempre se registran muchas inversiones ahí por razones obvias, por primera vez en la historia es el estado que recibe más inversión extranjera
en el país. Y la relocalización aplica igual a Nuevo León, a Chihuahua, a Coahuila, pero superamos esos estados. Sí. Entonces, esto requiere un esfuerzo muy importante de continuación, es decir, no se va a dar por sí mismo, estoy de acuerdo, y va a requerir muchos esfuerzos de tanto el gobierno, el sector privado, el sistema educativo para poder atraer estas empresas. Creo que la promoción ha sido muy importante para poner a Sonora en ciertos sectores, en ciertas capitales globales. Es un proceso que se va cosechando poco a poco, va a tomar mucho tiempo. Una de las grandes ventajas que tiene Sonora, grandes ventajas, es que tiene a muchos jóvenes muy talentosos. Jóvenes que ganan muchos primeros lugares en matemáticas, tenemos muy buenos ingenieros. Eso es una de nuestras fortalezas más grandes. Sí. Del Plan Sonora, ¿cuáles son los entregables en este momento? ¿Qué es lo que ya está hecho del Plan Sonora? Bueno, yo creo que lo puedo dividir en dos cosas. ¿Qué fierros se han puesto? Sí. Y el resultado del estado con más inversión extranjera en el país. Creo que ese es el más tangible. También tienes un tema geopolítico que Arizona es el estado que está recibiendo más inversión extranjera de Estados Unidos. Este es un tema de geografía también que tenemos que aprovechar. En tema de los fierros, yo te diría el proyecto solar más grande de América Latina. Te diría que la actualización del puerto de Guaymas, te diría que por primera vez en historia se conecta a la industria con el tema logístico, que es el tema de los carros de Ford. Te diría que no estamos conectados a Chihuahua, se va a conectar a Chihuahua y eventualmente a Texas vía El Paso. Es una conexión muy importante, también es visible. Sí. La actualización que se está haciendo en las aduanas, falta ese trabajo, pero lo que está haciendo en las aduanas va a ayudar mucho también. Un tema que no se ve a veces tan a flor de piel, pero es quizás el que tiene más impacto a largo plazo, es lo que se está haciendo con el talento sonorense. Hay un plan estatal y nacional con la SEP, con el Consejo Nacional de Tecnología y muchas universidades estatales vinculadas a otras universidades internacionales, seleccionando jóvenes para los temas del futuro. No para hacer maquila de tenis baratos de $5, sino para tratar de atraer varias cosas, semiconductores y electrónicos que pagan mucho más que otro tipo de maquila. El tema de la cadena de valor de electromovilidad, que requiere cierto tipo de talentos que se tienen que trabajar. Y el tema de automatización, que incluye inteligencia artificial, pero son más temas. Que aprendan inglés. Y ese tema a largo plazo nos está dando una fuente que en Asia, por ejemplo, están diciendo, bueno, ahí hay un estado que no conocíamos en México, que tiene la capacidad de atraer y tiene el talento, que el suroeste asiático nos está dando batalla, nos está costando el suroeste asiático, que es lo común para ellos, lo natural por cultura, irse al suroeste asiático. Entonces el reto a largo plazo va a ser poder fortalecer ese tema de talento. Entonces yo te diría que esos son los dos entregables tangibles. El litio, ¿qué ha pasado con el litio? Ahí vemos que ya Ganfeng ha solicitado la intervención de un organismo internacional para dirimir un conflicto con México. Les retiraron las concesiones hace 8 o 9 meses y ahí está el litio. ¿Qué ha pasado con el litio? ¿Le ha movido algo el gobierno mexicano al tema? Mira, ¿Litio MX o Litio Mex? Mira, ahí sería muy interesante que invitaras a Pablo Tadei, que es el encargado del tema. Pero no de entrevistas, Pablo. Pero te comento en general. Es ilocalizable, Pablo Tadei. Te comento, o sea, yo sé que está trabajando a fondo en el tema, pero a ver, te digo dos cosas. Uno, cuando pensamos en litio, pensamos en esa empresa, por las razones mediáticas alrededor. Pero recordar que el presidente lanzó un decreto que permite desarrollar mucho más litio que hay alrededor de esa empresa. Sí. Entonces yo te diría, esa empresa pues tiene todos sus medios legales y judiciales legítimos a perseguir y qué bueno que lo haga. México es un país de Estado de Derecho y que lo haga y va a seguir lo que diga el centro de arbitraje del Banco Mundial que te refieres. Pero por otro lado, tienes muchas reservas de litio, muchas reservas de cobre y muchas reservas de otros minerales estratégicos. ¿Cuál es la crítica en buen plan que nos hacemos los sonorenses? Tenemos que darle valor agregado a esos materiales. No se le ha dado. Entonces somos uno de los productores más grandes del mundo de cobre, por ejemplo, muy importante para la electromovilidad, como el litio, pero no le damos todavía el valor agregado. Lo sacamos a veces a granel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Alianzas estratégicas para desarrollar la cadena de valor de la electromovilidad aquí con el litio. El presidente lo ha aprobado, es decir, que podamos hacerlo eso. Entonces, el trabajo interesante que está haciendo Pablo es alrededor de cómo estructuras para el beneficio y rectoría del Estado mexicano esa cadena de valor acá. Sí. Es complejo, es muy complejo. Ahora que estuvimos en
en Davos, el gobernador Alfonso Durazo tuvo una presentación muy interesante con otras empresas muy grandes de baterías, de electromovilidad, sobre los retos que hay ahorita a nivel mundial de desarrollar nuevos proyectos mineros. Y México no es la excepción, ¿no? Hay un cuestionamiento integral. Sin embargo, hacerlo de manera sustentable, etcétera, es el reto. Y creo que está en ese camino. Y es parte de la cadena de valor del Plan Sonora. Sí, entonces, ¿hay avance entonces con el tema del litio, con Litio MX? Hay avances en el tema del litio, pero preferiría que Pablo viniera a presentártelos. Pues si nos haces favor de localizarlo con nosotros, te lo agradecemos porque lo invitamos cuando recién tomó posesión del cargo y nos dijo, danos chance de ver de qué se trata y pues todavía está hace 2 años de eso, ¿no? Todavía está viendo de qué se trata, creo. Creo que menos, pero sí, yo sé que he estado trabajando, yo sé que he estado trabajando en el tema. Sí, pero no da entrevistas, Bueno, por lo menos no nos ha aceptado una entrevista. Bueno, muchas gracias. Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible y jefe de la Oficina Ejecutiva Estatal. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Reporte 100.